La clase de hoy la vamos a dividir en dos y es el pecado. Vamos a ver qué es, de dónde salió. Pues están varios puntos importantes. Vamos a ver lo que es el pecado original. Esa palabra la han escuchado muchas veces, pero vamos a ver qué es el pecado original y por qué se le llama así. Si podemos dar un resumen de qué dice la Biblia, pues vemos que es la historia de la raza humana, cómo se apartó de Dios y cómo el hombre está en un estado de rebelión, cómo el hombre está en un estado de pecado en contra de Dios. Y pues la Biblia trata del plan de redención, del plan de Dios para rescatar al ser humano y devolverlo hacia Él. Pero otra vez, ¿qué es el pecado? O sea, ¿por qué esta historia tan importante en la Biblia? Lo vamos a definir de esta manera. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Entonces, si se fijan, el pecado va más allá del solo acto. Así muchos han creído que es el pecado nada más cuando haces ya el acto mismo de pecar, es cuando estás pecando. Pero hay varios pasajes donde nos muestran que desde la actitud, desde el corazón, desde los pensamientos, inicia el pecado. En Éxodo 20:17, en los 10 mandamientos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Se fijan ahí, la codicia no es algo tanto así como un acto, como de robar. La codicia viene antes, el desear. El simple hecho de que ya estés deseando algo que no tienes, desde ahí está el pecado. En Mateo 5, cuando Jesús corrige las enseñanzas de los fariseos, le dicen: ustedes se les han dicho, o sea, sus maestros les han dicho, no matarás. Y eso viene en Éxodo. Y que cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y eso era lo único que enseñaban los fariseos, los maestros judíos, que no deben de matar. Pero corrige Jesús el mandamiento en el verso 22. No que el mandamiento haya estado mal, sino que corrige la interpretación. Dice: pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato o inútil a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. O sea, aquí que está corrigiendo Jesús, que el matar no nada más es el acto, el matar ya viene desde ¿dónde? Desde la actitud, desde el corazón, desde la intención de querer hacerle mal a alguien. Desde ahí está el pecado. Y un poquito más adelante, cuando igual les dice Jesús: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y otra vez todos decían: sí, o sea, el cometer adulterio está mal, el acto en sí está mal. Y por eso los fariseos lo que hacían era divorciarse y luego casarse con otra mujer que les gustaba más. Y así se quitaban la barra, así se quitaban el pecado. Así le daban la vuelta según ellos. Pero dice Jesús: pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, en Gálatas 5:20 también vemos en todos estos versículos cómo nos enseñan que no nada más es el acto, es también la actitud, es también nuestros pensamientos. Pero también dijimos en la definición: acciones, actitudes o naturaleza. La naturaleza es el carácter interno, o sea, es la esencia de quiénes somos, es la naturaleza de quiénes somos. La naturaleza también puede ser pecaminosa, y esto se refleja en todo ser humano que no tiene a Cristo. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A nosotros somos pecadores por naturaleza. Efesios 2:3, ahorita vamos a volver a ese versículo que es importante. Dice:
Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y otro pasaje es Colosenses 1:21. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. El ánimo hostil es ánimo de guerra, es ánimo de enemistad, y obviamente y es contra Dios. Y así describe la Biblia a todas las personas que están sin Cristo, a todas las personas que no están, que no han creído en Dios. Los llama con una naturaleza, o sea, algo en ellos mismos es pecaminoso. Muchos han definido el pecado de muchas maneras, tal vez como para hacerlo más entendible. Por ejemplo, muchos dicen que el pecado es el egoísmo, como que así lo podemos resumir. El problema es que si decimos que el pecado nada más es egoísmo, nos quedamos muy cortos de lo que la Biblia habla sobre el pecado. ¿Por qué egoísmo? Bueno, porque todo gira en torno a mí y voy a hacer lo que sea para satisfacer mis necesidades, mis deseos, y así termino pecando. Pero no, es mucho mejor definir pecado como la Biblia dice que es pecado, y es la definición que les mencioné ahorita. No conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Les doy un ejemplo de esa definición ya un poquito más clara. En 1 Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí dice claramente qué es el pecado, es una infracción de la ley. Y también en Romanos 2 del 17 al 29 viene esta definición. La ventaja de definir el pecado de esta manera es que hace hincapié en la seriedad del pecado. Si no lo vemos así, a lo mejor vamos a ver el pecado como menos de lo que es, mucho menos serio de lo que es. Podemos hablar de las consecuencias negativas y las consecuencias destructivas que trae el pecado para nosotros y para los que nos rodean, pero eso no hace justicia a lo que la Biblia le llama a lo que es pecado. Si definimos otra vez pecado como la falta de la conformidad a la ley moral de Dios, nos dice que el pecado es algo más doloroso y más destructivo. También nos dice que es algo muy malo en el sentido profundo de la palabra. O sea, no nada más es algo que trae consecuencias negativas. El pecado es algo malo. Eso es lo que nos ayuda a dirigir esta definición al pecado, al concepto del pecado. Algo que en realidad es malo, no nada más algo que trae consecuencias negativas. Eso en cuanto a la definición de pecado. ¿No duda con eso? Ahora vamos a ver el origen del pecado. Pero antes de hablar sobre el origen del pecado, hay que hacer dos aclaraciones. Uno, Dios nunca ha pecado, ni nunca va a pecar, y no se le puede echar la culpa del pecado a Dios. De hecho, si lo hacemos, estaríamos blasfemando grandemente contra Dios. Hay varios versículos donde se condena gravemente decir que Dios ha pecado, decir que Dios ha hecho algo injusto. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Un poquito atrás en Génesis 18:25 dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de la tierra no hará justicia. En el libro de Job, capítulo 34, verso 10, dice, por tanto escúchenme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Y ya casi al final de la Biblia, en Santiago 1:13, dice,
Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Estos versículos dejan muy claro que Dios no es injusto, que Dios no tienta a nadie, que Dios no puede ser tentado y que en Dios no hay iniquidad. Por lo tanto, Dios no ha pecado jamás, ni es el culpable por el pecado. Hay otro error que es el opuesto de decir que hay un poder malo que existe junto con Dios, y como que Dios y el poder malo están peleando. Eso se llama dualismo, que hay dos fuerzas, una buena y una mala, que están peleando contra ellas, pero no, la Biblia no enseña el dualismo, ni tampoco debemos de pensar que el pecado sorprendió a Dios, como que, caray, el ser humano pecó, ahora ¿qué voy a hacer? O que es un reto que tiene Dios, se presentó el pecado y es un reto que tiene Dios y luchar contra él. Y tampoco debemos decir que Dios mismo pecó, ni que es el responsable del pecado, sino que, hablando sobre esto, también debemos decir que Dios es soberano sobre el pecado. Dios gobierna también sobre el pecado. Si dijéramos que el pecado no lo gobierna Dios, Dios no sería soberano, Dios no tendría control absoluto de todas las circunstancias, habría muchas cosas que se le salen de las manos, pero pasajes como Efesios 1:11, que dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, y también Daniel 4:35 nos dejan claro que Dios gobierna sobre todo, cosas buenas y cosas malas, Él tiene el control soberano de eso. Entonces, eso son como una introducción, a corregir nuestro pensamiento entre la relación entre el pecado y Dios. Si se acuerdan de la clase de Satanás y de los demonios, vimos que antes de la desobediencia de Adán y Eva, pues ya estaba presente el pecado en el mundo angelical. Eso fue con Satanás y los demonios. Ahí podríamos rastrear el primer pecado. Pero hablando de la raza humana, Adán y Eva fueron los primeros en pecar. De hecho, está interesante este pecado de Adán y Eva. El que comieran del fruto del árbol, del bien y del mal, es en muchos sentidos lo típico de un pecado. O sea, cómo el pecado siempre se da. Vamos a ver cómo. Principalmente, hay tres preguntas a las que nos podemos dirigir, donde el pecado da una respuesta equivocada siempre a ellas. ¿Cómo es esto? La primera pregunta es, ¿qué es verdad? O sea, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Por ejemplo, en Génesis 2:17, Dios les dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Eso era verdad. Si ellos iban a comer de ese árbol, iban a morir. Eso era verdad. Y en Génesis 3:4, cuando la serpiente tienta a Eva, le dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Esas son dos respuestas diferentes a qué es verdad. O sea, ¿qué es lo que va a pasar si hago esto? Dios dice una cosa y el pecado, la tentación, Satanás dice otra. Entonces, a la pregunta ¿qué es verdad? El pecado responde diferente. La siguiente pregunta es ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Ahí Dios dijo que estaba mal. O sea, sin importar la consecuencia, está mal eso, no lo debes de hacer. Y en Génesis 3:5 dice Satanás, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces Satanás, ¿qué le dice? Si ustedes lo comen, va a ser algo bueno. Ustedes van a ser como Dios, ustedes van a tener ese conocimiento. Pero Dios dijo que era malo comer de ese fruto. Entonces la segunda pregunta es ¿qué es lo bueno? Ahí es donde Dios dice algo y el pecado, Satanás, la tentación dicen otra cosa. La tercera pregunta es ¿quién soy yo? Esa respuesta también se contesta diferente. La respuesta ¿quién soy yo? Dios dice ustedes son criaturas dependientes de mí, ustedes dependen completamente de mí y me deben de obedecer por eso. O sea, ustedes por su
por su propia cuenta no pueden hacer nada, necesitan mi guía, necesitan mi guianza. Y Satanás, al contrario, es cuando les dice, ustedes pueden ser como Dios, o sea, ustedes pueden ser como Dios y no necesitarlo. Entonces ahí la pregunta, ¿quién soy yo?, también cambia. Si Satanás les dijo, ustedes pueden ser como Dios, ustedes pueden dejar de ser meras criaturas dependientes de Él, ese que está contestando diferente la pregunta, ¿quién soy yo? Y así es todo el pecado. Cada vez que pecamos, estas tres preguntas son contestadas de una manera diferente. Y es importante siempre estarlas contestando a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra. Es importante también insistir en que la caída de Adán y Eva es algo verídico, o sea, es algo cierto, es algo que sí pasó. La narración del Génesis continúa de Adán y Eva, no es como si el relato de Adán y Eva fuera como una historia y luego el libro de Génesis siguiera por otra cuenta, ¿no? Adán y Eva es como es la raíz, es el principio de la historia y de ahí sigue. También los autores del Nuevo Testamento nos recuerdan mucho este suceso de la caída de Adán y Eva, este pecado. Romanos 5, que ahorita lo vamos a leer, 2 Corintios 11:3, con palabras como estas, dicen, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Ese tipo de frases las encontramos en el Nuevo Testamento y se están refiriendo a este pasaje. Y si se refieren a este pasaje así, es porque lo creían cierto, es porque es algo verídico, es algo que sí sucedió. La serpiente era una serpiente física, como cualquier otra, pero hablaba. ¿Por qué hablaba? Satanás le dio poder para hablar. Hablando nada más un poquito sobre la serpiente, dice, a la mujer dijo, en el Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa condenación de Dios hacia la serpiente, Pablo hace referencia a ella en Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Entonces, si está haciendo otra vez esa... Porque dice, hay enemistad entre tú y la mujer. La simiente, entre las descendencias de la serpiente, o sea, de los no creyentes y los de los creyentes. Y el primer cumplimiento es en Caín y en Abel. Y va a haber enemistad, siempre. Por último, algo que hay que decir del pecado es que es irracional. O sea, el pecado es tonto. O sea, si nos ponemos a pensar fríamente sobre el pecado, son cosas muy tontas las que hacemos. Por ejemplo, ¿qué sentido tenía que Satanás tratara de rebelarse contra Dios? Nada, o sea, que claro que nunca iba a ser como Dios, ni claro que nunca iba a vencer a Dios. El pecado es muy irracional, es muy tonto. Eso es lo que hizo Satanás, fue demasiado absurdo. Igual de absurdo fue que Adán y Eva se creyeran la mentira de que iban a ser como Dios. Eso es algo muy tonto. Claro que no iban a ser como Dios y se lo creyeron y comieron un fruto en base a esa mentira, a esa tontería que se estaban creyendo que iban a ser como Dios. En el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, el que no entiende las cosas espirituales, dice, no hay Dios, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, aunque las personas se convencen a sí mismas de que no, sí, o sea, sé que lo que voy a hacer está mal, pero igual está bien de cierta manera, o es para un bien mayor, o llámele como le llamen. En el juicio final, al menos, cuando todo se examine a los ojos de Dios, créanme que no va a haber ningún tipo de justificación y todo va a salir a la luz como todo lo que hicimos que fue pecado fue totalmente absurdo, fue demasiado necio. Y por no hablar de las consecuencias negativas que trae el pecado, o sea, siempre nos creemos la mentira y luego después pecamos.
Eso fue el origen del pecado. Y ahora vamos a entrar a lo que es la doctrina del pecado original, o lo que es... el autor de este libro lo maneja la doctrina del pecado heredado, para entenderlo mejor. Porque si nos quedamos con la palabra pecado original, muchas veces no entendemos rápido qué es. La Biblia enseña dos maneras en las que heredamos el pecado de Adán. La primera es que heredamos la culpa. Todos somos culpables a causa del pecado de Adán. Y para esto, porque es un poco difícil de entender, les voy a leer el pasaje central, que es Romanos 5, del 12 al 21. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque por si la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es el pasaje central donde encontramos esta enseñanza del pecado original. Si se fijaron, el pasaje no está hablando de los pecados que las personas cometen día a día. Este pasaje nada más está refiriendo al pecado de Adán. Ahí, si escucharon con atención, escucharon algunas veces la palabra todos pecaron. Por ejemplo, en el verso 12, que dice: así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, pero acaba de hablar del pecado de Adán. Y por los versos que siguen, vemos que esta enseñanza está hablando sobre el pecado de Adán nada más. Y el hecho de que nos considera culpables Dios también por el pecado de Adán, la vemos en el verso 18 y 19, que así como por la transgresión de uno fueron condenados todos los hombres, y en el verso 19 dice: por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Esas dos frases son importantes. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. O por la transgresión de uno resultó la condenación de muchos. Entonces esas frases son muy importantes y nos están enseñando cómo por el pecado de Adán heredamos la culpa también. La conclusión que sacamos, ese pasaje es un pasaje complicado, es un pasaje que nos enseña esta enseñanza. Nos está enseñando que Adán nos estaba representando en el huerto del Edén. Adán estaba sirviendo como una figura, como una cabeza que nos estaba representando. De hecho, por ahí sale la palabra figura, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán era una figura de Cristo ahí que nos estaba representando. Entonces, como nuestro representante, Adán, pecó, y Dios, lo que hizo Dios fue considerarnos culpables también. A eso se le llama imputación. En los términos legales, imputar a alguien es como atribuirle la culpa o cargarle una infracción de la ley a alguien. Entonces se nos está imputando la culpa.
Y aquí es donde se empieza a poner complicado. Entonces Dios consideró que la culpa de Adán nos correspondía también a nosotros. Y como Dios es el juez justo, supremo de todo el universo, y como sus pensamientos siempre son correctos, la culpa también es nuestra. Esto se le llama el pecado original. El pecado original no significa que haya sido el primer pecado, porque vimos que el primer pecado no estuvo en Adán y Eva. Original se refiere a que procede de Adán, o sea que su origen viene de Adán, por eso se le llama el pecado original, que tiene el origen en Adán. Y también es original en que en cuanto nacemos traemos el pecado, o sea, desde nuestro origen. Entonces cuando hablamos del pecado original no estamos refiriéndonos a Adán, estamos ya refiriéndonos a nosotros. Vamos a ver qué es la culpa y la corrupción, pero ahorita estamos nada más con la culpa. Cuando conocemos por primera vez esta idea de que se nos considera culpables del pecado de Adán, lo cual es nuestra tendencia. ¿Por qué? ¿Por qué me van a culpar del pecado de Adán? No es justo. Podemos responder tres cosas. Una, la persona que dice no es justo que se me culpe por el pecado de Adán, claramente se olvida de todos los pecados que él ha hecho y que Dios va a juzgar. Cuando Dios lo juzgue, lo primero que va a juzgar son sus obras, no tanto la culpa que trae por Adán. Por ejemplo, en Romanos 2:5 dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, esto no significa que eres inocente y que nunca has pecado. Hay muchos pasajes y tu vida misma refleja que estás lleno de pecado, de acciones injustas. Dos, muchos dicen que si tú hubieras sido Adán, igual hubieras caído. O sea, no es que Adán fuera un tonto y que si tú hubieras sido Adán, pues de plano nunca hubiera habido pecado en el mundo. Esto es útil, pero pues no es concluyente, pero es importante tenerlo en cuenta. Y la tercera razón, que es la más importante de todas, es que si dices que es injusto que se te inculpe por el pecado de Adán, está diciendo que también es injusto que se te atribuya la justicia de Cristo a tu favor cuando eres perdonado. El procedimiento que Dios usó es el mismo en Romanos 5, si se fijaron. Uno peca, los demás son constituidos pecadores. Pero dice, uno vive justicia, y dice, y los demás vivirán. Entonces es lo mismo. Entonces, si te parece injusto que se te culpen por el pecado de Adán, también deberías decir que es injusto que se te impute la justicia de Cristo, nada más por la fe. Entonces, es ahí donde la enseñanza queda ya balanceada. Es injusto que se nos inculpe el pecado de Adán, pero también si dices que es injusto que se te atribuya vida, nada más por lo que Cristo hizo, no porque tú hiciste algo. Entonces es prácticamente la misma situación. Vamos a ver ahora que se nos hereda la corrupción, no nada más la culpa del pecado, sino también la corrupción. Esto es la naturaleza pecaminosa que traemos todos y que viene desde Adán. Y también a esto se le conoce como el pecado original. Entonces son esas dos partes, la culpa y la corrupción. La corrupción la vemos en pasajes desde el Antiguo Testamento, como en el Salmo 51, en el verso 5 dice David: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Desde ahí David ya estaba diciendo que desde que estaba naciendo, desde antes que naciera, ya estaba en pecado. De hecho, un poquito más adelante, en el 58:3, en el Salmo, dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces, aquí la Biblia enseña claramente cómo desde nuestra concepción tenemos la inclinación a pecar, ya venimos corruptos moralmente, es que corruptos no usamos la palabra mucho en esos sentidos, pero venimos corruptos venimos manchados por el pecado, no venimos puros.
Y ahorita leímos Efesios 2:3 cuando dice que por naturaleza éramos hijos de ira. O sea, por naturaleza, no por otra cosa más que por naturaleza éramos hijos de ira. Esta enseñanza la veremos después, cuando veamos el plan de salvación completo de Dios, justificación, adopción, todo. También se llama depravación total a esta enseñanza. Pero muchas veces se malentiende porque creen que lo que está enseñando la Biblia es que el hombre es tan malo como puede ser. Pero no, más bien la depravación total o la corrupción heredada dice que ya traemos el pecado. No que somos malos, tan malos como pudiéramos ser, sino que ya traemos esa corrupción desde el nacimiento. Por la gracia común de Dios, la gracia que tiene con todos, con creyentes y con no creyentes, es por eso que tenemos muchos avances en la educación, en el desarrollo de la civilización, por eso avanzamos mucho en la ciencia, en lo que es la belleza, las artes, a pesar de que obviamente no todos los que hacen ese tipo de cosas son creyentes. Aunque vengamos corruptos moralmente, Dios por su gracia común permite el avance de todas esas cosas. Y 2 puntos aquí en la corrupción heredada. En nuestra naturaleza esta pecaminosa, nuestra naturaleza de corrupción, carecemos totalmente de bien espiritual ante Dios. Muy importante, carecemos totalmente de bien espiritual ante Dios. O sea, ¿hasta dónde nos llegó esta corrupción del pecado? ¿Al cuerpo nada más? ¿A la mente nada más? Bueno, la Biblia enseña que todo nuestro ser, todo lo que nos constituye, está corrupto, está influenciado por el pecado. Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros corazones, que en la Biblia el corazón es donde está el centro de los deseos y la toma de decisiones, ese es el corazón. Nuestras metas, y nuestros motivos y nuestros cuerpos físicos están corruptos, están inclinados hacia el pecado, lo que les gusta es el pecado. Les voy a leer algunos versos que enseñan que en efecto todo lo que somos, todo lo que compone nuestro ser está manchado por el pecado. El primero es Jeremías 17:9. Dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Bueno, ahí está el corazón. En Romanos 7:18 dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Entonces dice Pablo que el mal, ¿dónde está? Sí, en mi carne, en su cuerpo. Y por último en Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces de estos versos agarramos que el corazón, la carne, la mente, su conciencia, todo eso está corrompido, todo eso está influenciado por el pecado. Otra vez, estos pasajes no están enseñando que las personas, los no creyentes, nada más hagan cosas malas, que no hagan cosas buenas en algunos sentidos. Pero lo que sí están negando es que puedan hacer algún bien espiritual. Lo que sí están negando es que puedan hacer algo bueno para Dios. Eso sí es lo que está negando la Biblia. Y número 2, en nuestras acciones estamos totalmente incapacitados de hacer el bien delante de Dios. O sea, todo lo que hacemos en la carne, lo que es el no creyente, todo lo que hace no agrada a Dios, o nada de lo que hace agrada a Dios. Por ejemplo, Romanos 8, del 7 al 8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Él, dice, es necesario que crea que Él existe.
Efesios capítulo 2. Hemos leído el verso 3, pero los dos versos anteriores dicen: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que muera o que opera en los hijos de desobediencia. Juan 8:34 es cuando Cristo dice: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y usando, Pablo vuelve a usar esta imagen del pecado como algo que nos esclaviza. Y es algo se me hace muy práctico y muy fácil de entender, porque un esclavo no tiene opinión, un esclavo no decide qué hacer o no hacer, el esclavo sigue al amo nada más. Y cuando Pablo y Jesús dicen que somos esclavos del pecado, es porque no podemos hacer otra cosa más que lo que es el pecado. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias, o sea, todas nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran los trapos de las mujeres de menstruación. Pues son basuras, son cosas que no nos gustan. Entonces dice Dios: todas sus buenas obras para mí son como trapos de inmundicia, o sea, no los quiero, yo los desecho, los aborrezco, no los quiero. Entonces, no podemos hacer nada bien delante de Dios. Estamos, nuestra mente, todo nuestro ser, lo que quiere es hacer el pecado, no lo que a Dios le gusta. Y sale la pregunta: si estoy incapacitado a hacer un bien espiritual a los ojos de Dios, si todavía tengo la libertad de elegir, o sea, que no tengo la libertad de elegir algo, hacer algo bien para Dios. Si estamos hablando de la libertad, que alguna vez ya hablamos poquito de lo que es el libre albedrío. Claro que todos los seres humanos tienen libre albedrío, pero vemos que el libre albedrío descansa en la naturaleza de la persona. Si la persona por naturaleza no es creyente, la describe todos los versos que hemos visto, que su mente es enemiga de Dios, que no puede hacer nada bueno. Entonces sus decisiones van a girar en torno a eso. Libremente él va a decidir por el pecado. Esto no es total libertad. La verdadera libertad es cuando alguien tiene la libertad de hacer el bien. La verdadera libertad es cuando alguien tiene la oportunidad de decidir por hacer un bien espiritual, un bien delante de Dios. Y eso solamente una persona regenerada, una persona que ha sido nueva creación, una persona que Dios ha salvado, lo puede tener. Es por eso que Jesús, cuando dice: todo el que comete pecado es esclavo del pecado, enseguida dice: pero conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ustedes ya van a ser libres de poder zafarse del tirano que es el pecado, que los esclaviza, y van a poder vivir para Dios, van a poder decidir por hacer bien espiritual y van a poder vivir para Dios. Entonces eso es en cuanto a si tenemos la libertad de elegir. Sí, pero el no creyente no puede hacer ningún bien espiritual, no puede hacer ningún bien delante de Dios. Tiene que ser regenerado, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser transformado por Dios para que tenga esas inclinaciones nuevas. Porque en su naturaleza, otra vez, no están. Necesita cambiar su naturaleza. Así como dice ahí 2 Corintios, necesita ser una nueva creación. Si no, no va a poder elegir ningún bien espiritual. Y en cuanto a la clase, hasta aquí vamos a llegar. Y vamos a terminar la siguiente clase viendo unos puntos como que si todos somos pecadores o si otros no, que si el hecho de esta habilidad, que no podemos hacer ningún bien espiritual, disminuye nuestra responsabilidad delante de Dios. Que como no puedo decidir por el bien, entonces no soy responsable. Vamos a ver eso. Vamos a ver si los niños son culpables del pecado. Vamos a ver si hay grados de pecado.
Y vamos a ver qué es el pecado imperdonable, es el que habla la Biblia, que hay un pecado que no se perdona. Y qué pasa cuando un cristiano peca. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Pero para verlo todo junto lo vamos a dejar para la siguiente. ¿Es una duda con la definición, el origen o el pecado original? ¿No? Yo tengo una duda de lo del pecado original, o sea, ¿cómo no puede entrar Satanás ahí, o sea, al jardín? Por permiso de Dios. Entonces Dios permite el pecado. Sí. No es culpa de Dios que haya No. sido pecado. No, es lo que vimos en la clase de la providencia de Dios. Dios puede llevar a cabo sus planes con las causas secundarias y eso no lo hace responsable a Él. Porque si dices que no, ahí estás diciendo que Satanás de alguna manera se le escapó a Dios, que Dios no tenía, que Dios de repente dijo, pecaron, o sea, no me di cuenta que Satanás estaba tentando a Adán y Eva. También, por ejemplo, la rebeldía de los ángeles, tú dices que se veía muy tonta. Pues sí, a lo mejor ellos porque son ángeles, pero nosotros que somos de carne, no soy tan tonto querer estar a alguien para comernos nosotros y tener esos deseos humanos, ¿no? Es natural, ¿no? O sea, la ambición y ese tipo de cosas. Sí, o sea, pero ya vimos por qué es natural. Adán y Eva no tenían ese tipo de inclinaciones. Bueno, a lo mejor ya me metí en un tema grande, pero nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Cuando somos cristianos, somos regenerados, pero por dentro y estamos peleando contra el cuerpo, por eso aún pecamos. Pero ya no queremos, ya no lo queremos hacer, ya no nos gusta. Y cuando morimos y estemos con Cristo, vamos a tener lo que sería la libertad real, que es nada más decidir por las buenas cosas. Eso es la verdadera libertad. Pero Adán y Eva no tenían ninguna clase de inclinación. No están tan ni para el bien ni para el mal. Y ahí sí fue una decisión, podríamos llamar libre. Eso es lo que pelea Cristóbal. Que cómo le pones una ley moral a alguien. O sea, que es un ser moral, pero no sé qué ser bien, qué ser mal. No, pero ahí Dios les dijo. Por eso. Sí saben. O sea, ellos sí sabían qué hacer y qué no hacer. Al momento que Dios dice, no hagan esto, Dios les está dando ¿cómo se dice? Tengo la palabra en inglés, la clásica excusa, tengo la palabra en inglés, pero no la sé en español. ¿Cómo se dice en inglés? Accountability, o sea, pues sí, la responsabilidad. O sea, en cuanto le dicen, aquí está lo que está bien y lo que está mal. Y lo compró como un perro, que es como si le ponías un caballo. Se le pones un jamón y dices, no te lo vas a comer. Y claro que cuando está contigo, pues no se va a comer, pero cuando te voltees, se va a comer. No, porque ahí el perro lo hace por naturaleza, por instinto, porque tiene un deseo que es... el deseo no es moral, el deseo es carnal, el perro tiene hambre, pero estas son situaciones morales. Sí, porque Adán y Eva sabían que Él los había creado, ¿no? Sabían el rango que tenía Dios ante ellos, ¿no? Y si les dijo pues era la única, Sí, era lo único que tenían que hacer, que de todos sí, nomás de no. Y que porque, o sea, poner ahí en medio de todos y que sea el más hermoso. O sea, el que sea más apetitoso. O sea, que por qué. Pues a lo mejor fue el más apetitoso porque fue el único que les prohibió la curiosidad, pero ¿por qué? Para poner a prueba su obediencia. Si no hubiera nada, pues nunca hubieran hecho nada malo. Iban a probar su obediencia, su fidelidad, su relación con Él. Si iban a confiar más en Él que en ellos mismos, por ejemplo, y fallar. O sea que ahorita, ¿por qué Satanás tiene el poder? Pues porque era un ángel
Los ángeles, vimos en la clase de los ángeles que tienen cierto poder. Pero el poder que tienen no es como tú lo puedas imaginar, que tiene poder de hacer muchas cosas. Tú decía mucho el significado del diablo, Satanás, todo eso significa el engañador. O sea, no tiene tanto poder así como para decir, es que el diablo me tiene, ¿no? Pero te engaña, te pone ideas, te hace creer, y si tú caes, es decisión tuya. Por ejemplo, hoy cuando, pues el ejemplo siempre está en Job, porque está muy claro cómo le dice Satanás a Dios, no, pues Job tiene una relación perfecta contigo, porque Job tiene todo, Job tiene familia, Job tiene ganado, Job tiene todo. Le dice Satanás, quítale todo a Job y verás que no, se te va a echar para atrás. Y Dios le dice, bueno, quítale todo, nada más no lo vas a matar. Y Satanás le quita todo y lo deja en muy mal estado y no lo puede matar. O sea, vemos cómo Dios restringe el poder que tiene el diablo o Satanás. O sea, Satanás es un siervo de Dios en alguna manera. Él hace lo que quiere. ¿Y los ángeles no se mueren? No, porque son espirituales. Van a estar en la muerte eterna. O sea, bueno, hablando en Apocalipsis dice que van a morir cuando los manden al lago de fuego, pero no es muerte. Sí, pero no es como aniquilación de que de repente ya no van a existir. No, van a estar. Ellos están en el lugar, no, o sea, Satanás, el lugar donde se mandan a esperar el juicio. No. Esa clase ya la pasamos. ¿Por qué no vienes? O sea, ellos son, por ejemplo, aquí, Uh-huh. los ángeles, ¿no? No, también los demonios. O sea, pero por ejemplo, los que se mueren, ¿no? O sea, de nosotros. No. Ah, no. Por eso es que los exorcismos así. Algo así platicamos también en esa clase. Es de recado, ¿no? Cosas de recado. La siguiente clase que venga. ¿Qué vas a decir tú? Es de preguntar. No, pues ya está muy. Bueno, primero que nada. ¿Quién comió el fruto de Eva? ¿O los dos? La Biblia dice que Eva fue la que fue tentada primero. Pero le dio comer a Adán. Y la clase pasada, ¿sí fue la clase pasada, la del varón y hembra? ¿La de qué? Fue la del alma, ¿no? ¿La del qué? Alma. Ah, sí, hace 2 clases vimos cómo, o sea, el hecho de que Eva pecara primero no fue al azar, sino que Adán era el responsable de la familia y por eso Satanás se acercó a Eva. Y cuando Eva peca Adán, pero Dios le pide cuentas a Adán, no a Eva. O sea que cuando Eva pecó, ya tenían hijos. No, todavía no. ¿Y el pecado hizo que tuvieran hijos o no tuvo nada que ver? No tuvo nada que ver. Pero la historia de los hijos sale después de todo el pecado. Sí. Es buena pregunta y creo que una vez me la pregunté. Como si los hijos, o sea, nomás porque pecaron de repente ya tuvo que haber una humanidad, pero no. O sea, porque vivieron miles de años, ¿no? Adán y Eva. Es que no saben. Ah, no, sí. Sí, vivieron miles de años. Sí. ¿Y por qué nunca han tenido hijos? Ya está con pecado. Es que esa es la pregunta. No sabemos. Lo más probable es que haya pasado muy corto tiempo en que fueron creados sin que pecaron. La Biblia no dice cuánto pasó en que fueron creados sin que pecaron, pero es que en cuanto pecaron dice que por el pecado entró la muerte. Se refiere primeramente a la muerte espiritual, se murieron espiritualmente, pero también la muerte física entró ahí y por eso, de hecho puedes ver la Biblia cómo los personajes cada vez viven menos años. O sea, ¿por qué te engañan? Porque, o sea, te hace decir que eso es bueno pero es malo. ¿Por qué hace eso? Para alejarte de Dios. Para alejarte de Dios. Para alejarte de Dios. ¿Por qué no quiere dejar de Dios? Por la religión. O sea, Porque quiere frustrar los planes de Dios. A él no le gusta nada de lo que hace Dios.
No, O es sea, muy función de Satanás de ser Dios. por eso. Si quiere ser Dios, Dios hace lo bueno. No, pero porque no. Él hace lo bueno. Satanás no quería ser como Dios para ser bueno, lo que quería era tener el poder, tener la supremacía, querer gobernar todo. Obviamente en cuanto entró ese deseo ya tenía malas intenciones. Sí, pues, Es como si tú dijeras, por ejemplo, tú quieres ser presidente, pero porque quieres sacar el país en adelante. A lo mejor yo quiero ser presidente nada más para sacar un chorro de dinero. Satanás sería el que quiere ser Dios, pero para su conveniencia, para tener a todos bajo su poder nada más. ¿Y tú qué piensas de la gente que dice que Dios es un dictador? No lo conocen. Entonces, si yo tuve una vida buena, fiel a Dios y todo eso, soy un ángel cuando me muera. No, vimos que los es ángeles... más que un ángel. No, ahorita somos menos que los ángeles. Ahí viene en Hebreos 2 y... Pero es más que los ángeles, ¿no? Es que, bueno, les recomiendo a los dos escuchar fueron 2 clases, una de Satanás y los demonios y una de los ángeles. Pues sí, o sea, vimos todos los versículos de la Biblia que hablan sobre ellos. Porque es que hay mucho y a lo mejor les contesta mejor las preguntas. O sea, ¿qué dijiste? Que sigamos a sus clases. No, ok, ahí están en YouTube las clases de Satanás y los demonios y de los ángeles. ¿Cómo quieres? Entonces, algo más con el pecado. Entonces, espero que está difícil aceptar esto de que le damos la culpa, pero al menos acuérdense que Romanos 5 dice que así como por la transgresión de uno los muchos fueron constituidos pecadores, heredar la culpa, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando de Cristo. Entonces, si se te hace injusto uno, se te tiene que ser injusto el otro. Entonces, si te gusta la idea de que por la obediencia de Cristo tú puedes llegar a ser justo y perdonado, no debes de tener problemas con lo de Adán. O sea, Parece que necesitamos, porque si el pecado no está en el hecho, sino solamente en el pensarlo, pues desde que amanece hasta que estamos El pecado aleja de Dios. Sí, de hecho, pues ahorita vimos que el pecado es no conformarnos a lo que Dios nos dice. Y Cristo es el que por medio de Cristo es el que te perdona a Dios sus pecados. Es que muchas veces no lo entendemos así, muchas veces nada más lo entendemos como haz esto, no, o no hagas esto, pero cuando tú sigues lo que Dios le gusta, lo que Dios nos ha dicho, vives una vida muy plena, vives una vida muy feliz. Cuando estás en contra de lo que Dios dice, te vas a topar que lo que hiciste te llevó a esto, te llevó a esto, te llevó a esto, y empiezas a vivir una vida muy... ¿Por qué? Porque Dios te dijo no vayas por ahí. O sea, eso no es lo que te va a hacer bueno, eso no es lo que te va a hacer bien, eso no es lo que yo quiero para ti, pero aún así lo estás haciendo. Entonces, así me gustaría que viéramos más el pecado, no tanto como porque Dios dice que está bien, no. O sea, está más que comprobado que si seguimos la ley de Dios, vivimos una vida muy plena. Que pequemos para que nos vaya mejor, para que vivamos bien. Sí. Entonces, sin más, pues cerramos la clase de hoy con una oración. Bueno, Señor, gracias porque nos hemos aprendido mucho del pecado. Gracias porque nos enseñas que el pecado original es algo real. Gracias porque nos enseñas que no solamente eso, sino que nos ayudes a entender la condición del hombre y para así entenderlo mejor, sobre cómo todos nacimos en corrupción, todos nacimos con esa culpa, con esa tendencia a pecar, pero también te damos gracias porque por la obediencia de Cristo nos puedes hacer justos, por la obediencia de Cristo nos puedes hacer vivir eternamente, y te damos gracias por ese regalo que nos das, y ayúdanos a tener ese concepto balanceado de que si heredamos la culpa de Adán, también por la obediencia de Cristo podemos ser hechos justos. Te damos gracias por este tiempo.